En Protección hemos entendido este momento de distanciamiento físico como la oportunidad para conectarnos como sociedad, repensar el futuro que queremos y aprovechar las plataformas digitales para estar cada vez más cerca. Hoy nos convoca la música, esa que sabemos que es tan significativa y poderosa en la vida humana y que ha trascendido y transformado la historia. El rock, la salsa, el jazz y el tango son los 4 géneros que tendremos durante los próximos sábados en estas transmisiones, que inician el 15 de agosto y finalizan el 5 de septiembre. En conjunto con el Teatro Metropolitano, los invitamos a todos para que no se pierdan estas transmisiones y puedan disfrutar de estos 4 especiales que nos permitirán entender las raíces de estos géneros. Nos llena de felicidad como organización podernos acercar de una manera diferente a la comunidad, sentando desde el optimismo las bases para seguir construyendo el futuro con el que todos nos soñamos y sobre todo en esta ocasión acompañados del arte y de la cultura. Gracias por acompañarnos hoy. Tango, música de la ciudad que solo fue posible en el Río de la Plata, en los puertos de Montevideo y de Buenos Aires. Es una mezcla maravillosa de negros, blancos, un mestizaje, una mixtura que después va a ser calificada cuando surge el tango canción de un pensamiento triste que se baila. Reinaldo, el tango, una música popular citadina que nació para quedarse. Y si no lo dice un tango, creo que no existe. Claro, el tango además entonces tiene poéticas, tiene músicas, claro, tiene orquestaciones, tiene armonías, es reconocido también por sus melodías y sobre todo porque ha tenido varias etapas. Es una lírica espectacular, es una música muy especial, armónicamente sumamente bien tratado. Creo que el tango ha perdurado en el tiempo, a través de los siglos, precisamente por eso. Claro, tanta claro, perfección. Mi querido maestro, en un principio entonces yo creo que pudiéramos detenernos un poco por allá en 1880, ¿cierto? En la ciudad de Buenos Aires, cuando hay una serie de factores que hacen que el tango nazca en las orillas, ¿cierto? Que es un origen popular, un origen oscuro si se quiere, un origen maravilloso en el sentido que va a ser una música también fuera de espléndida en un principio, va a ser una música que va a ser calificada por las clases altas y por las clases medias y desde luego por ciertos poderes como algo que no debe escucharse ni debe irse a esos lugares a bailar. Claro, yo lo he considerado siempre como un producto del desarraigo, una inmigración argentina que llegó a Argentina, donde tanto dolor, digámoslo así, tanta pobreza, tanta necesidades de tanto, tanta mezcla de culturas dieron origen a una música que hoy la vivimos y la seguimos cultivando, en mayor o en menor, pero que perdura en el tiempo, que es lo más importante. Yo insisto en su construcción porque la parte melódica y armónica tuvo mucho que ver con profesionales. Algunas veces se ha tildado de que no, de que sí, pero creo que cuando una música, especialmente el tango, nace y perdura a través de los siglos es porque estuvo bien construida. Muy bien, esa instrumentación inicial, violín, flauta, guitarra, claro, se va transformando. Desde luego el tango va a tener una influencia enorme de esos que van llegando a la Argentina a fines del siglo XIX, ¿cierto? Que abre las puertas también a los inmigrantes, casi todos claro, pobres. Muchos de ellos vienen de Europa Oriental, por eso va a haber un tango judío, otros vienen de Italia, desde luego de España también va a nutrir y Portugal esta situación del tango, esa mixtura en los años 80, 90 del siglo XIX, esos bailes
bailes también por allá en esos recovecos, ¿no? ¿Cómo sonaba el tango, maestro? Reinaldo, nace como música y se baila en los primeros albores, porque el tango en sus principios fue bailado, fue musicalmente y paradójicamente no empezó con este instrumento que tengo acá, que es el bandoneón de origen alemán, sino que fue con flautas, con violines, ¿sí? Fueron dándose una secuencia de instrumentos y digamos que cuando ya llegó el bandoneón, que empezaron a bailarlo en los lupanares y en las calles, totalmente prohibido. Hacían algo como... Y así sucesivamente. Hablamos de un tango, por ejemplo, como Derecho Viejo, de Eduardo Arolas, de principios del siglo XX, por allá de 1900, músicas que muchas veces no tenían ni la partitura, pero su creador las tocaba y ya eran éxitos que iban perdurando en el oído, en la retentiva del pueblo. Claro, ese tango inicialmente que tiene unos títulos que tienen que ver más con asuntos que han sido considerados como vulgares, de baja cama, con el sexo, pues van apareciendo tangos extraordinarios como el entrerriano, va a haber un hombre absolutamente necesario en el tango como Ángel Villoldo. Correcto. Pero después han mencionado, maestro, a Eduardo Arola, ¿cierto? Eduardo Arola es un gran bandoneón, por supuesto, y qué bueno entonces poner un ejemplo, ¿cierto? De la cachila, uno de esos creo clásicos. que es de los primeros autores, contando con un personaje que no podemos dejar por fuera, que es el señor Domingo Santa Cruz, Claro. de los primeros bandoneonistas. Y venía también don Ángel Villoldo, también de principios de siglo, que iban nombrando los títulos de los tangos de acuerdo a lo que estuviera pasando. Por ejemplo, el caso del choclo, Ajá. que en el caso del choclo era, hasta donde tengo conocimiento, fue algo por una cosecha que hubo muy buena en esa época. Y entonces, ¿cómo llamó el tango? El choclo. Y se quedó el choclo, de Ángel Villoldo. Vamos. Entonces, músicas que, reitero, siguen perdurando en el tiempo y que seguimos tocando con mucho cariño. Claro, no, te decía lo de Eduardo Arolas porque prácticamente es uno de los que va inicialmente pues a tener unos tangos que se vuelven clásicos, que son memorables, que es además un señor, un muchacho que murió muy joven y que tuvo pues también una ascendencia francesa, ¿cierto? Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, recordemos, hay una de esas batallas tremendas que es la batalla del Marne en Francia, entonces también hay un tango maravilloso que... Por ahí empezaba motivos melódicos que fueron armonizando luego, muy espectaculares. Claro, entonces el tango se va configurando inicialmente pues como un asunto marginal, apartado, un asunto casi que bajo las cobijas, pero que de pronto se va abriendo en Buenos Aires, en Montevideo, y las clases medias y las clases altas van a esos peringundines y a esos lugares también a los bailes. Claro, los que van allá son gente con cierta comodidad y cierta capacidad adquisitiva en momentos en que la Argentina, sobre todo a principios del siglo XX, es un país muy importante en la producción, es un país muy importante también en la política, es un país que va a tener entonces la presencia, diversas presencias culturales, también los aportes de los inmigrantes se va configurando eso que en 1917 va a ser como una suerte de revolución, ahí va a aparecer una gran figura del tango, ¿cierto? El tango canción prácticamente se inaugura en el 17 con la presencia de un hombre que ya venía cantando otro tipo de ritmos y cosas camperas y del folclore, y aparece Gardel, ¿cierto? Que es prácticamente el fundador, un precursor del tango canción, pero al mismo tiempo lo musical. Qué bueno como tener esas dos muestras de... Venía, sí, Reinaldo, venía algo ya traíamos la música como elemento fundamental y empezaron esas primeras letras que por suerte era ya gente, los payadores,
que era Claro. la gente del campo, la gente Bettinotti y que otros. Bettinotti, que iban en las carretas de un pueblo a otro y con unas historias cantadas Ujú. en dos tonalidades. Y bueno, apareció este señor que en sus inicios fue también, creo que payador con Razano. Tenían unos temas muy camperos y a don Carlos Gardel creo que se le dio por inventar una forma que hoy llamamos tango, una forma cantada, una forma diferente Ujú. de decir esas letras. Y por allá, por el año 17 más o menos, empezaron a hacer esas grabaciones. Y tomamos esto como ejemplo porque a través de toda la historia los cantores se han basado siempre en esta forma cantable de Carlos Gardel. Esas primeras letras, esos primeros esbozos poéticos de una lírica magnífica siguen perdurando. Claro, claro. Precisamente porque tienen una calidad en la literatura grandísima. Desde luego. Entonces vienen clásicos de 2-3 minutos, Eso. contados en 2-3 minutos, historias completas, y eso llega muy bien a la población. Y claro, Gardel entonces aparece en ese mundo fulgurante ya del tango, el tango que ya había sido aceptado en París, ¿cierto? En las clases Claro. altas de París, en los cabarets parisinos. El porteño es muy esnovista, ¿cierto? El porteño, entonces, viendo eso también que le habían dado la bendición en París, las clases altas de Buenos Aires, inclusive las de Montevideo, vuelven al tango, y entonces Argentina, que tiene un momento de prosperidad, aparecen esos cabarets de la parisina, y Gardel, como lo decís, establece, digamos, el canon de los cantores de Claro. tango, ¿cierto? Es como la magna presencia del tango canción, la voz, pues él era un privilegiado de todas maneras, un cantor de esos que Un gran tenía cantor. una suerte de dotes musicales, y fuera de que estudia música y que va a ser un tipo que también va a estar bajo el influjo de la ópera italiana y de la canzoneta napolitana. Claro. Es que en Gardel digamos, se reúnen muchas cosas, maestro. Es un hombre que tiene una gran capacidad y ve en el tango, yo diría que un producto para llevar a Europa, Claro. para volver, ¿cierto? Entonces el tango vuelve y se toma París, el tango vuelve y se toma Francia, y sigue en una suerte de evolución en el tiempo, donde Sí. empiezan a formarse en los primeros quintetos, sextetos, orquestas típicas. Entonces ven que este género es prolífico, que va surgiendo de unas pocas ideas a volverse una música que hoy la tocan en todo el mundo en grandes orquestas sinfónicas. Claro. Entonces Gardel no escapó a eso y en su momento lo vio precisamente como un producto y lo estaban elaborando bien, lo hicieron bien y aquí Sí. lo tenemos. Claro, digamos en los años 20, a mí me gusta mucho ese tipo de referentes históricos porque estábamos hablando de la Argentina y su prosperidad. En los años 20, si existían las tres teorías de los tres mundos, Argentina era el primer mundo en los años 20, y eso va a indicar también que entonces va a haber un gran desarrollo musical, y lo que hablabas de las orquestas típicas, la presencia del bandoneón desde hace mucho rato, hace que sea como un instrumento característico. El tango sin el bandoneón, como que uno dice, no es tango, pero aparecen entonces todos esos músicos que son de conservatorio, que no son orejeros, músicos que tienen además una formación pues, musical clásica, Claro. y empiezan a aparecer eso que llaman las orquestas típicas, que ese es un aporte tremendo en los años 20 también, maestro, de gente como Julio De Caro, que es como el gran Por primer favor. revolucionario del tango. Qué bueno entonces hablar también de esas armonías, Claro. de esos aportes, de los aportes melódicos, armónicos. Un hombre pues que era toda una suerte de innovador, de los grandes primeros innovadores, y que le va dando como una suerte de cara nueva al tango. Ya no es la guardia vieja, ¿cierto? Sino que aparecen también unas cosas que son absolutamente extraordinarias en ese mundo de los años 20, de los años felices de la posguerra, de la primera posguerra. Alguna vez lo dijo el maestro Rodolfo Mederos, el tango siempre estuvo en vanguardia. O sea, no podemos hablar, me sumo a lo que él dice, no podemos hablar de una vanguardia porque el tango siempre fue vanguardia. Desde que inició, el tango fue evolucionando en una forma abismal, ¿cierto? Entonces aquellos primeros tríos, cuartetos, eran una suerte de instrumentistas que tenían un desarraigo y una soledad y una nostalgia de su tierra, y eso se fue
creciendo, se fue creciendo, vinieron las orquestas y cada una, que es lo más importante acotar, es que cada orquesta que surgía en el ámbito tanguero tenía un estilo propio. Eran las mismas melodías. Existía, por supuesto, voy a tocar el choclo, pero entonces venía el estilo de Julio de Caro, venía el estilo de don Francisco Canaro, Claro. que era otro estilo de donde se dieron las dos vertientes grandes del tango, que fue la de Cariana y la de don Francisco Canaro, ¿cierto? Muy respetables las dos, todas tendiendo siempre a buscar lo mejor para el tango. Entonces, por ejemplo, un Carlos Di Sarli, una de las orquestas, digamos, de la Guardia Vieja, tenía un estilo particular. Vino un Osvaldo Pugliese en la década del 20, del 30, con otro estilo particular. D'Arienzo con otro estilo particular, siempre queriendo darle un aire al tango. Por ejemplo, esta obra de Carlos Di Sarli era una obra muy melódica, donde él llevaba al máximo a la violinería, ¿cierto? Por supuesto los bandoneones, pero la violinería, las cuerdas eran fundamentales. Qué lindo. Ese es una Bahía Blanca. Sí, Bahía Blanca, de Carlos Di Sarli. de donde era además Di Sarli. Y entonces estaba una orquesta como la de Osvaldo Pugliese, que ya venía con un ritmo fuerte, staccato, un ritmo que quería dar un aire nuevo, y era... Entonces venían ya con otros aires y era lo que pretendían estas orquestas, diferenciarse, Claro. pero no sabían que estaban gestando un mundo. Claro, porque un en el momento no sabemos que estamos haciendo historia. Un mundo maravilloso, además que, a ver, veníamos con eso de los años 20, en los 30 el tango sufre como una suerte, llamémoslo así, en términos económicos, una recesión que tiene que ver con lo que está pasando, por supuesto, en el mundo, la gran crisis del capitalismo, la gran depresión, y en Argentina empieza una década que se llama la década de la misiadura o de la infamia, Claro. la década infame que pasa también dentro de la democracia, sufre un golpe, y esto para decir pues que en esa década, pues que muere Gardel precisamente en el año 35, claro. Una década nefasta además por ese asunto, pues aparecen una serie de tangueros extraordinarios, sobre todo autores y compositores que tienen que ver con esa situación. Claro. Ya aparecen los primeros manifiestos en el tango, que también es una suerte de música de protesta, y por eso Enrique Santos Discépolo va a ser como la figura extraordinaria de esa década, claro. Del 30, ¿cierto, maestro? Entonces, claro. Esos temas como Tormenta, que es a fines de los años 30, pero además Cambalache, que sigue un tango vigente y seguirá vigente, y que Gardel nunca lo pudo grabar, por supuesto, que murió en el 35, y en ese mismo año Discépolo compone Cambalache. En fin, ahí aparece una cosa que es D'Arienzo, ¿cierto? D'Arienzo en esos cabarets, en ese medio de la crisis existencial del mundo porteño, aparece D'Arienzo para que la gente baile. Claro, ya era otra situación escuela. Muy diferente. Lo de D'Arienzo fue un primer aire. Hay una anécdota con Aníbal Troilo, incluso, sí. Porque cuando vino D'Arienzo con ese ritmo pegantino, rápido, sí, sí. Era un ritmo muy marcado, muy bailable. Hasta lo tacharon muchas veces de sumamente popular, que venía, digamos, en cierta forma, devolviendo un poco lo que venían haciendo los grandes músicos. Claro. Y Aníbal Troilo dijo, no, por favor, no hablen mal de Juan D'Arienzo. Por él estamos comiendo en este momento. Porque volvió otra vez, el tango estaba en una época difícil en cuanto a las letras, y lo retomaron con el baile. Entonces vino D'Arienzo con...
Entonces, músicas que venían bailando ya los muchachos Sí. y volvió otra vez a resurgir esto. Entonces ya no era solamente el baile, sino que ya venía con toda la fuerza la música y el baile. Claro. Y venían los cantores de orquesta, que primero fueron los estribillistas, y Claro. ya venían... Marco, nos estamos aproximando a un momento cumbre del tango, ¿cierto? Estábamos en los años 30, que esa década de la tristeza y que precisamente D'Arienzo es el que hace que la gente vuelva a bailar y lo que decía Troy, lo que nos está dando es la comida en esos cabarets y que la gente vuelve como a sacudirse, aparecen ya los grandes autores de letras que tienen que ver con la barriada. Esto es muy importante porque el tango, que es música urbana, que es música de ciudad, el Música barrio como citadina, esencia netamente. también o como infancia de esa ciudad aparece y vamos a llegar al momento que es más fulgurante, y creo yo, Marcos, en la esplendoroso, que es la década del 40, digamos, Por favor. esa época de oro del tango. Ya mencionamos gente como Di Sarli, Claro. pero por supuesto va a estar uno de los grandes, también revolucionarios aportantes del tango como Aníbal Troilo. Claro. Es la época en que el joven Piazzolla y los arregladores aparecen en esas orquestas, Argentino Galván. Bueno, eso es un mundo extraordinario. Qué bueno entonces tener unas muestras de esa década del 40 en que ya están los Claro, cantores, pero están los grandes directores, las grandes orquestas. Venías hablando de Enrique Santos Discépolo, que es un referente letrístico muy grande en el tango, con unas letras increíbles, que yo recurro mucho a las anécdotas porque me gusta saber Sí. un poco de esto. Cuando él estuvo ya en su ocaso, ya iba, el hombre estaba que trascendía, le dijo a Tania, que era su compañera de momento, que le iba a dejar una herencia formidable. Le dijo que le iba a dejar 42 apartamentos, que nunca iba a tener que refaccionar, ni cambiar pintura, ni sus baños, y que iban a perdurar en el tiempo. Precisamente 42 composiciones. Una de ellas, por ejemplo, Cambalache, Gira Gira. Entonces, solo decir esto, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. Gira, gira. Entonces son temas que perduran en el tiempo. Claro, esos temas en las letras, en la poética del tango en los años 40 va a tener unos representantes también gloriosos, digo yo. Pues aparece gente como Homero Mansi, Homero Expósito, ya venían de atrás otros letristas extraordinarios, Sí. los compositores. Esta década del 40 entonces, que tiene grandes representantes que van desde Di Sarli, Osvaldo Pugliese, ya venía desde atrás también los otros Osvaldos, que eso es muy bonito, Claro. ¿cierto? Osvaldo Fresedo, que ya desde la Por década del favor. 20 y del 30, que es también un gran aportador en las armonías y melodías del tango. Qué bueno hablar de tener muestras de eso tan Hablar, por avanzado. ejemplo, de esta época, ahora se mencionaba a Aníbal Troilo, que hizo una yunta formidable con Homero Mansi. Y en la música, Aníbal Troilo se destacó por una mano izquierda en el bandoneón y unos fraseos espectaculares. ¿Sí? Esto ocurría mucho en sus obras. Y ya cuando hizo, hablo de un tema instrumental y hablo ya de por ejemplo, un tema cantado que es un ícono del tango de antología como es el tango Sur, Claro. de Aníbal Troilo y Sur Homero Mansi. que
Bueno, Troilo va a tener un poco de cantantes icónicos, extraordinarios, Alberto Marino, Fiorentino, va a aparecer Edmundo Rivero, que tiene una gran Por versión favor. de Sur, más adelante hay una versión extraordinaria de Sur por Roberto el Polaco Goyeneche. Sur es el tango también que tiene que ver con las barriadas, con la arquitectura, con los amores en esos sectores, digamos, populares. Eso es una maravilla, Claro. el tango Sur, se vuelve como una especie de referente también de esos años. Y acotar algo, Reinaldo, musicalmente, él lo decía, algo simple, algo, lo complejo de lo sencillo, por ejemplo. Con 2, 3 notas, él tenía la facilidad de construir un tango. Ajá. Sur, melódicamente es un motivo, ¿cierto? Entonces, otra de las anécdotas fue con Néstor Marconi cuando llegó de Rosario, un bandoneonista jovencito. Sí, muy joven. Y él ya estaba con su orquesta y estaba en el camerino esperando la salida y le dijeron, sentí el camerino enseguida como ensaya este chico nuevo y estaba haciendo cualquier cantidad de número de notas, parecía una ametralladora de notas. Y entonces decía el gordo Troilo, deja al pibe que caliente un poco. Yo ahora lo mato con un silencio. Sí, esa, qué bello. Y entonces el tango Sur. San Juan y Boedo, San Antiguo Juan y Boedo. y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Qué poética, qué cosa Es tan una, hermosa. El sur no entonces, solamente es perfecta. un punto cardinal, sino una parte de la existencia, sobre todo en esa ciudad maravillosa que es Buenos Aires. Entonces, los años 40 quedamos en que es la máxima expresión, ¿cierto?, Claro. del tango, pero van a aparecer ahí a fin de esos años también como una especie de nuevas corrientes, y Horacio Salgán, yo creo que ese gran pianista, que era un virtuoso, por supuesto, tenía era un hombre genial en el asunto del piano, pero también en la orquestación, y va a tener grandes cantores, ¿cierto? Y todo esto. Pero yo tengo una inquietud en los bandoneones, usted que es un bandoneonista colombiano extraordinario, pues se nos quedan por fuera gente como Pedro Mafia, Pedro Laurens, por toda favor. esta gente, porque estamos hablando de Pichuco. Una milonga llamada por la mamá de las milongas, Milonga de mis amores, de don Pedro Laurens, don Pedro Mafia, que fueron un hito en su época. Yo creo que todos estos referentes que hemos tenido y que hemos nombrado desde el principio, como Eduardo Arolas, Domingo Santa Cruz, Claro. creo que fueron parte fundamental, pieza fundamental en la base del estudio de un Astor Piazzolla, por ejemplo, para ir llegando ya a una época más de, como lo llamaron en alguna vez, de avanzada. Pero resulta que es que si esto ha estado siempre en una completa evolución, en una completa vanguardia, Sí. Él no se podía escapar, él no podía llegar a tocar como tocaba Eduardo Arolas en el 900. Lógicamente, había más estudio, había más inquietudes, muchas más inquietudes musicales, y lograr concebir un tango como Adiós Nonino.
Se nos pianta un lagrimón Entonces, con este tango tan triste, ese homenaje de Astor Piazzolla a su padre, a Dios Nonino. Yo creo que es de los tangos también, como dicen ahora, más versionados. Por favor. Hermosísimo, muy triste, por supuesto. Como hay tangos que son muy tristes, hay otros alegres. No nos va a dar más tiempo porque llegamos a esta época de Astor Piazzolla. Con Astor Piazzolla, el revolucionario del tango, tendríamos para dar y convidar. Marco. Para otra anécdota, cuando le preguntaron a don Osvaldo Pugliese qué quería decir acerca de Astor Piazzolla, en su momento un señor como don Pugliese, y él dijo, y yo solo tengo que decir algo, nos obligó a tomar los libros de nuevo, nos obligó a estudiar. Ese concepto de tango o no tango, de que sí eso, de que no es bizantina ya esa discusión. Creo que elaborar música con el bandoneón, con el piano, en género tango, creo que hay validez, porque creo que todos los instrumentistas han gastado mucha parte de su vida, son muchos trasnochos sumados para poder llegar a una creación. Y por supuesto, es tan grande quejas de bandoneón de Filiberto como a Dios Nonino de Astor Piazzolla, ¿cierto? Si vamos a letras, es tan grande Cambalache como las de Horacio Ferrer, como La Última Curda, o Balada para un Loco. Balada para un Loco. La Última Curda. Lograr resumir en un fragmento corto, Cátulo Castillo, hablando con el bandoneón, ya sé, no me digas, le dice al bandoneón, la vida es una herida absurda. Entonces es complicado, nos gastaríamos un buen tiempo, hablando sobre estos temas, pero yo digo que el tango perdurará, claro. Nació para quedarse. Muy bien, es inmenso, extenso, el tango profundo y habría que hacer muchos más programas sobre esto tan bello, esta música ciudadana que es el tango. Cada segmento de autor merece digamos un programa. Es corto el tiempo. Por ejemplo,